Bien, seguimos con esta tercera y última parte de este encuentro correspondiente a este miércoles 29 de abril del año 2020. Seguimos viendo la unidad número 11, titulada El pago. Habíamos comenzado a explicar los efectos del pago. Así lo van a encontrar en la unidad a la que estamos haciendo referencia. Vamos a encontrar que así dice efectos liberatorios del pago, requisitos del pago, legitimación activa y legitimación pasiva del pago. Habíamos dicho antes que si la letra de cambio es pagada por el aceptante, se extinguen todos los derechos que surgen de la letra de cambio. ¿Por qué? Porque el aceptante, como sabemos, es el principal obligado a pagar. La situación es diferente si el que paga la cambial es alguno de los endosantes. ¿Alguien quería hacer alguna consulta o algo? Bueno, si la cambial es pagada, dijimos, por algún endosante, la situación es diferente. En este caso, el endosante que pagó va a quedar legitimado para accionar cambiariamente contra los obligados anteriores. Sí, supongamos, demos un ejemplo, o imaginemos un ejemplo. Yo como endosante me he visto en la obligación de pagar la letra de cambio. Sin ser el girado aceptante, yo podré ir contra los obligados anteriores que me precedieron en la tenencia de la letra de cambio para exigir el pago de la suma que yo he abonado oportunamente. De eso se trata. El endosante que pagó puede ir, como así decimos, contra los endosantes anteriores, contra los avalistas de los endosantes anteriores, o contra el librador de la letra de cambio. Situación similar se produce si la letra de cambio es pagada por alguno de los avalistas, de alguno de los avalistas de los sujetos que intervienen en la emisión, circulación y pago de la letra de cambio. ¿Alguna duda con respecto a este tema? No. Efectos del pago. Bueno, seguimos entonces. Voy a intentar después subir estas tres partes de este encuentro de hoy con el Power para que aquel que no pudo participar del encuentro de hoy pueda escucharlo, si es que le sirve, y al que lo escuchó y quiera volver a escucharlo porque entiende que le sirve, bueno, lo pueda usar. Voy a hacer como he hecho con las grabaciones anteriores. Las voy a subir al canal de la PADEX, donde también se están subiendo las clases de los demás profesores. El título de esta diapositiva es legitimación. Pusimos legitimación porque el programa así lo indica. El programa también nos exige que distingamos entre legitimación activa y legitimación pasiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de legitimación? Nosotros algo hemos hablado de legitimación cuando comenzamos a estudiar la unidad número 4. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la unidad número 4, vimos el concepto de titularidad y vimos el concepto de legitimación e hicimos una diferenciación entre ambos conceptos, pero en aquella oportunidad nos comprometimos a volver a abordar el tema para tratar de que se comprenda adecuadamente el mismo. Como dijimos en su momento, voy a tratar de hacer lo que me recomiendan algunos alumnos acá, de cerrar los micrófonos, pero el que tenga encendido el micrófono lo puede apagar y habilitarlo cuando quiera hacer alguna consulta. Decíamos que la legitimación
es la facultad para ejercer los derechos emergentes del título. Nosotros no debemos confundir, decía, los conceptos de titularidad con legitimación. El legitimado, por lo general, es el titular, aunque no siempre es así. Nosotros veíamos los distintos tipos de endoso en clases anteriores y veíamos, por ejemplo, el concepto del endoso, la clasificación que se hace del endoso, teniendo en cuenta los efectos que el endoso produce. Veíamos que hay endosos que son llamados endosos de efectos, no hay inconvenientes, seguimos. Decíamos que hay endosos de efectos plenos, endosos de efectos restringidos. Cuando nosotros hablamos del endoso de efectos plenos, hablamos del endoso que transmite la propiedad del título, que legitima al endosatario que recibe el título por endoso, que garantiza también el efectivo cumplimiento de las obligaciones cambiarias contenidos en el título. En síntesis, el endoso de efectos plenos, como nosotros decimos siempre, transmite, legitima y garantiza, como ustedes ya han visto. Pero hay algunos endosos que son endosos que nosotros llamamos, porque así lo hace la doctrina, endosos de efectos no tan plenos o endosos de efectos restringidos, que son aquellos endosos en donde alguna de estas funciones que hemos señalado no se cumple o se morigera o se modera o se suprime en algunos casos. Nosotros veíamos el supuesto del llamado endoso en procuración. ¿Qué es lo que hace un endosante que endosa con la cláusula en procuración? De alguna manera le pide o le solicita o le requiere al endosatario que lleve adelante todos los actos o todas las acciones vinculadas con el ejercicio de los derechos derivados del título. ¿Por qué cito el ejemplo del endoso en procuración? Porque es el ejemplo más claro donde nosotros alcanzamos a advertir con claridad el concepto de titularidad y el concepto de legitimación. Por lo general, como nosotros allí hemos puesto en la diapositiva, el legitimado es el titular del título, cualquiera sea, en este caso, la letra de cambio. Pero, como así también hemos señalado, no siempre es así. Y ponemos como ejemplo el caso del endoso en procuración. ¿Alguien no entendió la diferencia entre estos conceptos, titularidad y legitimación? ¿Alguien necesita que explique algo más o que dé algún otro ejemplo sobre este tema? Lo pregunto porque es importante. Profe, yo sí necesito que me dé una aclaración más de titularidad y legitimación, porque tengo como una idea de distinción, pero en relación a los procedimientos. Bueno, ¿su nombre me lo recuerda, por favor? Jeremías muy... Jeremías, vamos a suponer que usted tiene una letra de cambio en este momento y me endosa esa letra de cambio y la endosa con la cláusula endoso en procuración. Usted, a continuación de esa expresión, va a firmar y puede llegar a aclarar su firma. Y endosa en procuración y pone mi nombre. ¿Qué hicimos ahí? Usted efectuó un endoso. Usted en ese endoso que practicó es el endosante en procuración, y yo soy el endosatario en procuración. El titular de esa letra de cambio sigue siendo usted. El titular de los derechos contenidos en esa letra de cambio sigue siendo usted. El sujeto activo de la obligación cambiaria contenida en ese título sigue siendo usted. Lo único que usted hizo al endosar en procuración es legitimar mi actividad para que yo
ejerza todos los derechos derivados del título, para que yo la cobre, en definitiva. Pero podría decirse que voy a actuar como un mandatario suyo, voy a verme en la obligación de tener que rendir cuentas. El titular, el sujeto activo de esa obligación es usted. Yo voy a llevar adelante las acciones tendientes al cobro, pero después el que va a recibir ese dinero es usted, porque usted es el titular del derecho. No sé si se alcanzó a comprender ambos conceptos, o si le aclaré un poco más el panorama. Sí, sí, perfecto, profesor. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al concepto de titularidad y legitimación? Yo cité el ejemplo del endoso en procuración porque es el ejemplo que nos permite ver con claridad esto. Si yo endoso en procuración, le estoy pidiendo al endosatario que realice la procuración, que realice las gestiones necesarias para el efectivo cumplimiento de las obligaciones contenidas en el título. Pero el titular de esos derechos sigo siendo yo, y el endosatario se verá en la obligación de rendir cuentas, como bien señaló el profesor el lunes pasado, cuando explicó el endoso en procuración. Yo simplemente lo utilizo como ejemplo para recordar estos dos conceptos que necesitamos comprender. Por lo general, insisto, el titular es el legitimado, por lo general, pero no siempre es así, y nosotros tenemos que tener en claro esta situación. Sigo. Dice legitimación activa allí, porque el programa sí lo exige. La legitimación activa tiene que ver con quién es el sujeto que puede exigir el pago. ¿Quién es el legitimado activo? Cuando nosotros hablamos del legitimado activo, estamos hablando de la persona que puede exigir el pago. Como hemos dicho desde el primer encuentro, los títulos valores son documentos necesarios para poder ejercer el derecho literal y autónomo que en dichos títulos está contenido. El legitimado activo es el poseedor legitimado del título valor, cualquiera sea. En este caso estamos analizando la letra de cambio. Para ejercer los derechos contenidos en dicha letra, el poseedor legitimado tiene que detentar la posesión de ese documento. Es el sujeto activo, el que puede exigir el pago de la obligación contenida en el mismo. Allí señalamos también el supuesto del representante legal. El representante legal también tiene legitimación activa, porque puede exigir el pago. ¿Qué ejemplos podemos citar de representante legal? Todos ustedes han hecho derecho societario, así que podemos citar como ejemplo el supuesto del presidente del directorio de una sociedad anónima. Será el legitimado activo para exigir el pago de un título valor que sea de la sociedad que él representa. Lo mismo podríamos decir del gerente de una SRL. Como representante legal, el gerente de una SRL está legitimado activo, o es legitimado activo, o está legitimado para exigir el pago de las obligaciones contenidas en un título. Lo mismo podemos decir del mandatario. El mandatario está legitimado o es el legitimado activo para exigir el cumplimiento de las obligaciones de un título, y es el legitimado activo porque eso se desprende del contrato de mandato. Le han otorgado legitimación para ejercer los derechos derivados de un título. Lo mismo podemos decir, y aquí volvemos a citar el ejemplo, es legitimado activo el endosatario de un endoso en procuración. El ejemplo que dábamos antes. El endosatario de un endoso en procuración está legitimado para exigir el pago de las obligaciones contenidas en el título. En el caso del ejemplo que dábamos recién con Jeremías, el endosatario. El endosatario en procuración está legitimado para exigir el cobro, pero no es el titular del derecho. El endosatario de un endoso en procuración está legitimado para exigir el cobro, pero después tendrá que rendir cuentas. Pero lo citamos porque es un ejemplo claro de legitimación activa.
Y los legitimados pasivos, también lo pusimos porque también surge del programa, son los que están obligados a realizar el pago. En el caso de la letra de cambio, ¿quién es el principal obligado cambiario? Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. El girado que aceptó se convierte en aceptante y por ende en principal obligado a pagar. Pero todos los demás que han intervenido en el proceso de libramiento o circulación de la letra de cambio por endoso, también son obligados cambiarios y también tienen una obligación de naturaleza solidaria. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerla. Si alguien necesita que aclaremos algún concepto, lo haremos sin ningún inconveniente. Si podemos, por supuesto. Escucho. No puedo creer que no haya preguntas sobre el tema. Pueden preguntar sobre este tema o sobre los temas que hemos visto en clases anteriores, en las que he estado yo, por supuesto. Si nadie tiene consulta, seguimos. Sí, profe. Pasamos de diapositiva. Tenemos allí la que se titula Pago Anticipado. Me imagino que todos están trabajando con sus programas. Podrán advertir allí que el programa dice pago anticipado, pago parcial y pago a cuenta. Este será el último tema que abordaremos en la clase de hoy. El resto de los temas que comprenden la unidad número 11, la escucho. No, ahí decía existencia de dolo, mala fe o culpa grave. O sea, los efectos de la inoponibilidad. También, Sí, creo. tiene usted razón. Dice, O sea, dentro de la existencia de... concordancia del régimen del Código Civil. O sea, Sí, miren. Dice existencia de dolo, mala fe o culpa grave, efectos, inoponibilidad, concordancia con el régimen del Código Civil y Comercial, cita el artículo 1817, el 1819, digamos, lo vamos a ver en la próxima clase cuando terminemos de ver la unidad. El 883, inciso ABCD, que aparece allí, inciso y concordantes del Código Civil, dice. Ese artículo nos enumera sujetos legitimados para recibir el pago, si no recuerdo mal. Me enumera una serie de sujetos legitimados para, creo, si no recuerdo mal. Pero lo vemos, ese punto, a ver, abordamos pago anticipado, pago parcial y pago a cuenta, y los temas que no he visto, mora no lo he dado, el tema que usted bien señala tampoco lo he explicado, y la semana próxima abordaremos letra de cambio emitidas en moneda extranjera. Me parece interesante este tema, por eso no lo quise dar de manera sintética en la jornada de hoy y opté por explicarlo la clase que viene. Creo que la semana que viene yo voy a estar el día jueves, creo. Todavía no está determinado, pero creo que va a ser el jueves próximo. Veremos la clase próxima también intereses legales o convencionales, compensatorios, moratorios, punitorios. Bueno, allí también se señalan otros modos de extinción de la obligación cambiaria, novación, compensación, transacción, etc. Pero ahora vamos a abordar este último tema de la jornada de hoy. Creo que es la última diapositiva, o la anteúltima. Si se grabó la clase voy a intentar subirla, como ya he dicho. Veamos, pago anticipado. El portador del título no está obligado a recibir antes
de la fecha de su vencimiento, no está obligado a recibir el pago antes de la fecha de su vencimiento. Me faltó poner algo ahí. El portador del título no está obligado a recibir el pago, tendría que haber dicho, antes de la fecha de su vencimiento. El que paga antes del plazo señalado en la letra lo hace, como nosotros decimos, bajo su cuenta y riesgo. La letra tiene que ser pagada en la fecha de su vencimiento o, en su defecto, como dijimos anteriormente, en los 2 días hábiles posteriores. El que paga antes de la fecha de vencimiento asume un riesgo. El que paga antes, como nosotros decimos y como allí señalamos en la diapositiva, lo hace bajo su cuenta y riesgo. De eso se trata el tema o el punto este que el programa nos señala, el pago anticipado. Como dijimos, el portador no está obligado a recibir un pago antes de la fecha de vencimiento. El portador tampoco puede exigir que se le pague la letra de vencimiento, o se le pague, mejor dicho, la suma de dinero incorporada en la letra de cambio antes de la fecha de su vencimiento. Si la letra vence a mediados del mes de mayo, el portador legitimado del título, por cuestiones obvias, no puede exigir que la misma sea pagada en la jornada de hoy, por ejemplo. Eso es claro, lo que nosotros allí señalamos. El deudor, también decimos allí, no puede pretender que se le acepte el pago de la letra antes de su vencimiento. Puede ofrecerlo. Si hay acuerdo de partes no hay ningún inconveniente, pero el deudor de la letra de cambio, el principal obligado a pagar, supongamos, el girado, no tiene la facultad de exigir que se le acepte el pago antes de la fecha de vencimiento. Nada impide que se llegue a un acuerdo, pero digamos, en principio tenemos que decir lo que dijimos. El deudor no puede pretender que se le acepte el pago de la letra antes del vencimiento. A modo de síntesis, pusimos allí que quien paga antes lo hace, como dijimos, bajo su cuenta y riesgo. ¿Está permitido el pago? Las partes pueden acordarlo, pero digamos, el deudor no puede exigir que se le cobre antes, ni el portador legitimado del título puede exigir que se le pague antes de la fecha de vencimiento. Eso decimos con esta diapositiva que allí señalamos y que figura en el programa. ¿Alguna consulta que hacer? ¿Alguna pregunta que realizar? ¿Algún tema que quieran plantear? Antes de pasar a la última diapositiva del día de hoy. Profe, eso de pago parcial y el pago a cuenta lo vamos a ver después. Ahora lo vemos, es la última diapositiva. Es la última. Yo trato de hacer Power que no tengan más de 10 diapositivas, porque si no se hace muy extenso y hablamos de varios conceptos y eso puede complejizar un poco el tema. Trato de no extenderme más allá de las 10 diapositivas. Trato. Veamos, pago parcial. Pago parcial. Los pagos parciales están permitidos. Todos ustedes han cursado Derecho de las Obligaciones, han cursado Derecho Civil 2, y allí estudiaron pago, conceptos, requisitos del pago, principios que rigen la cuestión que llamamos pago, y veíamos que el pago parcial no está permitido en el ámbito del llamado derecho común. Bueno, acá, en el ámbito del derecho cambiario, como dijimos antes, que es un derecho que tiene sus propias reglas, que tiene sus propios principios, se admite el pago parcial. El acreedor está obligado, el acreedor, a aceptar pagos parciales. Puede, como allí se señala, protestar por la suma no pagada. El acreedor, el portador legitimado del título, puede presentar un título valor al pago, supongamos que el título valor venza hoy, 29 de abril, y no puede rehusar recibir un pago parcial, porque se trata de la cancelación de una obligación de naturaleza cambiaria. Podrá protestar por la suma no pagada para después reclamársela a alguno de los otros obligados cambiarios,
pero no se puede rehusar a recibir un pago parcial. Podrán advertir la enorme diferencia que hay si lo comparamos con lo que estudiábamos cuando estudiábamos el pago en Civil 2. Digamos, el acreedor no se puede rehusar a recibir un pago parcial. El principio de integridad aquí podemos decir que presenta, o podemos decir con esto que se presenta una excepción al principio de integridad del pago. El acreedor no puede rehusar un pago parcial. El deudor que efectuó un pago parcial debe, o puede, mejor dicho, o tiene el derecho de exigir que ese pago parcial que ha efectuado conste en el documento. Tiene el deber de hacerlo, o tiene la facultad de hacerlo, o tiene el derecho de exigir que ese pago parcial que ha efectuado conste en el título valor que le ha sido presentado. Y también tiene el derecho de exigir que se le otorgue un recibo en donde conste la suma de dinero que él ha pagado. Estamos hablando de un pago parcial, sí, supongamos. Hoy se presenta un título valor y el deudor de la obligación contenida en ese título paga parcialmente, es decir, no abona la totalidad de la suma de dinero que en el título valor se señala, el deudor puede hacer constar esa suma en el título y puede también exigir que se le otorgue un recibo por la suma que ha pagado. En dicho recibo, obviamente, se señalará la fecha en la que se efectuó el pago parcial, el lugar donde se efectuó el pago parcial, quién recibió el dinero en concepto de pago parcial, a cuánto asciende la suma de dinero pagada por ese título, y digamos, el pago parcial vinculado con qué obligación se pretende cancelar. Todo eso se puede hacer constar en el recibo que quien paga parcialmente puede exigir. Allí pusimos que, como vemos, a diferencia de lo que regula el Código Civil y Comercial de la Nación, la legislación cambiaria, el derecho cambiario, admite los pagos parciales y el acreedor está obligado a recibirlos. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a estos temas que hemos tratado en las últimas diapositivas? Con respecto al pago anticipado y con respecto al pago parcial que admite el derecho cambiario. Profesor, ¿Lo escucho? Sí, lo me escucho. había quedado la duda, cuando tiene que ser presentada, cuando vencía, para aceptación y para le paguen, ¿tiene esos 2 días hábiles posteriores? Usted no debe confundir la aceptación con el pago. Cuando estudie el tema, debe tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de aceptación y de qué hablamos cuando hablamos de pago. La profesora creo que explicó la unidad que trata sobre la aceptación de la letra de cambio, que es la unidad número 9, si no recuerdo mal. En algunas situaciones podría coincidir la aceptación con el pago. Es el supuesto de las letras de cambio libradas a la vista. Si se libra una letra de cambio a la vista y yo soy el girado, coincidirá el momento de la aceptación con el pago, porque es una letra precisamente a la vista. Pero hay otras situaciones donde podemos advertir con claridad que la aceptación es una cosa y el pago es otra. Demos otro ejemplo, el caso o el supuesto de las letras libradas
a determinado tiempo vista, como se la llama y como usted la va a encontrar en los libros. ¿Qué quiere decir o de qué hablamos cuando hablamos de una letra a determinado tiempo vista? Supongamos que esa letra es vista hoy, 29 de abril, y ha sido librada a 30 días vista. Hoy se la vio, pero vencerá dentro de 30 días. Hoy se la vio, hoy fue aceptada, será pagada dentro de 30 días. Dijimos, el girado no está obligado a aceptar. También tenemos que tener en cuenta todas esas cosas que nosotros venimos viendo en encuentros anteriores. El girado es el sujeto señalado por el librador. El girado puede, como hemos dicho, tener distintos comportamientos o distintas conductas. Si yo soy girado, puedo aceptar totalmente, ¿no? La totalidad de la suma indicada en el título. Puedo aceptar parcialmente, puedo rechazar la letra de cambio, o puedo pedirle al que me presenta la letra de cambio que me la presente al día siguiente. Serían a grandes rasgos las 4 conductas que puede observar el girado. Pero si aceptó la letra de cambio, se convierte, como hemos dicho, en principal obligado a pagar. Digamos, hay que entender que la aceptación es una cosa, la vimos en la unidad número 9, y acá estamos viendo del pago, la presentación al pago. Se supone que es una letra que ha sido aceptada ya, o hablando en términos generales. No sé si le alcancé a clarificar un poco su panorama. No, sí, me quedó claro. Nomás que me llamaba la atención esos 2 días hábiles que le daban. Pero estamos hablando del pago, ¿eh? No se olvide. No, sí. Estamos hablando del pago. Fíjese, muy bien lo que usted señala. Perfecto. No hay que confundir la aceptación con el pago. Aceptación ya lo vimos, ahora estamos viendo pago. Pago. La fecha de vencimiento es hoy, la ley permite que uno presente el título en un plazo de hasta 2 días hábiles posteriores. Digamos, podrá ser presentado hoy si es que vence el título hoy, o podrá ser presentado mañana, si seguimos tomando el mismo ejemplo, o pasado, no más, para cumplir con la carga a la que hemos hecho referencia. Pero cuando usted estudie, tenga presente eso. Estudie bien la aceptación por un lado y después estudie bien el pago por otro, porque a veces pueden coincidir, pero a veces no. No sé si expliqué. Sí, muchas gracias. Solamente que me llamó la atención esos 2 días hábiles y también me llama la atención eso de que pago está obligado el acreedor a recibir pagos parciales. ¿Y a usted qué le parece eso? No, digo, me parece como fuera de lo que regula, digamos, el Código Civil, como usted dice también. Por eso mismo, porque nosotros acá estamos en derecho comercial. Conjunto de normas que regulan la actividad comercial en su conjunto. La actividad comercial, industrial, agropecuaria, de servicios. Y dentro de lo que es derecho comercial, estamos analizando derecho cambiario, que es el conjunto de normas que regulan la creación, la emisión, la circulación, el pago de los títulos valores. Y este derecho cambiario tiene reglas propias, principios propios. Usted imagínese hoy, con la paralización que se advierte en la actividad económica del mundo, imagínese usted si no se admitiera un pago parcial como el que nosotros acabamos de ver. No se cumpliría con ninguna obligación. Por eso se admite. No sé si le expliqué. No, sí, me imagino, y más en estas épocas, ¿no? Y por eso le digo, digamos, tenemos que tener en cuenta que estamos estudiando derecho comercial en general, derecho cambiario en particular. Si no hay Profe, más... Sí, la escucho. ¿el pago parcial se encuentra regulado en el decreto de letra de cambio y pagaré o en qué parte se encuentra regulado? Estamos viendo el pago en la letra de cambio y está regulado en el decreto ley 5965/63,
que es la llamada Ley Cambiaria Argentina. Yo ahí no lo cité, pero como usted bien dice, se encuentra allí regulado. Así es. Profe, Sí. antes de que se termine el tiempo, ¿Cuánto nos queda? 3 minutos. 3 minutos, sí. La presentación del pago es lo que se diferencia. O sea, por ejemplo, el simple tenedor, no me acuerdo bien, está facultado para la presentación a la aceptación, pero no para la presentación al pago, o al revés. A ver. Sí, entiendo lo que usted plantea. El simple tenedor puede presentarla a la aceptación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un simple tenedor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un simple tenedor? Usted puede pedirle a un pariente que le presente la letra para ser aceptada. Usted le puede pedir a un empleado suyo que le presente la letra para ser aceptada. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, sí es la diferencia que usted marcó entre simple tenedor y portador legitimado del título, pero digamos, para exigir el pago deben cumplirse con los requisitos Tiene que nosotros ser el portador señalamos. legitimado. ¿Cómo? Claro, está bien. Sí, tiene que ser el portador legitimado. No puede Exacto. hacerlo el simple tenedor. Exacto. El simple tenedor puede presentarla a la aceptación, A la aceptación. pero acá estamos Bien. hablando del pago. La aceptación la vimos en la unidad 9, acá estamos viendo o hemos comenzado a ver la unidad 9. Si hay algo, acá me hacen otra pregunta, me quedan, un minuto me queda. Bueno, si se termina, se termina, ¿qué hora es? Son las 4 de la tarde, ya terminamos, no quiero extender más. Mi duda es de un tema anterior sobre el rigor cambiario, no me queda claro la diferencia entre formal y sustancial. ¿Quién pregunta? Maricel. Si no veo mal. Voy a tratar de clarificárselo. El derecho cambiario, nosotros decimos que es un derecho riguroso, podríamos decir que es un derecho estricto, severo, como decimos siempre, tiene principios propios, reglas propias. Nosotros distinguimos entre rigor formal y rigor sustancial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de rigor formal? Hablamos de que los títulos valores, para que nosotros los podamos considerar títulos valores, tienen que sujetarse de manera estricta a las disposiciones formales que imponen las leyes que los regulan. Estamos hablando de la letra de cambio. Para que una letra de cambio sea letra de cambio, para que sea considerada título valor, tiene que cumplir con los requisitos de forma que la ley impone. Por ejemplo, la expresión letra de cambio o la expresión a la orden. De eso hablamos cuando hablamos de rigurosidad formal. Si no cumple con esa rigurosidad formal, no podemos considerarla título valor. Será otra cosa, pero no título valor. La clase que viene